Bueno, vamos a trabajar ahora la era cristiana, es decir, los años antes y después de Cristo. Hasta ahora habíamos trabajado la línea de tiempo, la ubicación de los años en la línea de tiempo, y por ahí aparecía el nacimiento de Cristo en esa línea de tiempo. Y había años antes y después de Cristo. Ahora lo que vamos a hacer es profundizarlo, ¿sí? Para eso tenemos que tener en cuenta que el tiempo, la historia, es muy importante. Y el tiempo histórico, justamente, es aquel en el que ocurren los cambios en las sociedades humanas. Podemos distinguir tres grandes momentos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Para hacer más fácil la comprensión del tiempo histórico, se utilizan unidades de medida del tiempo, como por ejemplo el año o el siglo, que fue lo que nosotros trabajamos. Desde la antigüedad, los hombres inventaron sistemas para ubicar los hechos en el tiempo. Las primeras civilizaciones hicieron uso o inventaron justamente lo que es el calendario. Las unidades usadas para medir el tiempo, o sea, los días, los meses, años, siglos, son convenciones propuestas por los historiadores. Y justamente esto nos permite tener la ilusión de atrapar el tiempo. La cronología es la disciplina que fecha y ordena los acontecimientos en una sucesión. Y justamente es fundamental para la historia. Las fechas por sí solas no nos permiten entender la historia. Existen otras unidades que engloban hechos y procesos relacionados entre sí de alguna manera, como por ejemplo las edades o épocas históricas, que siempre comienzan con algún acontecimiento fundamental. Ahora bien, no todas las sociedades parcelan y miden el tiempo de la misma forma. Cada cultura o civilización cuenta el tiempo tomando como referencia un hecho muy importante. Por ejemplo, los romanos contaban el tiempo a partir del año de la fundación de Roma, y nosotros lo hacemos a partir del nacimiento de Jesucristo, acá. Bien, o conocido también como el año 1 de la era cristiana. Por eso se dice que los años posteriores, o sea, que ocurren después, son los años DC o después de Cristo. Y los anteriores al nacimiento de Cristo son los años AC o antes de Cristo. Es muy importante recordar que el límite entre las dos eras, esta NC, es el año 1, en el que nació Jesucristo, y que no existe el año 0. Por lo tanto, pasamos directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. O como vemos en la línea de tiempo, del año 100 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. Aunque existen diferentes formas de medir el tiempo dependiendo de la cultura, en la actualidad la datación de los años basados en la era cristiana es la más extendida y es la que utiliza la mayoría de los organismos internacionales. Como por ejemplo también nuestro país, o nuestra civilización, la civilización occidental, utiliza justamente esta era cristiana. Y por eso decimos que estamos en el año 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, que hace 2020 años que nació Cristo. Si yo les mandara a ubicar a ustedes acontecimientos en la línea de tiempo o años antes y después de Cristo, yo les voy a poner un ejemplo de cómo tendrían que hacerlo. Si les mandara a ubicar la fundación de Roma, que es en el año 753 antes de Cristo, deberíamos ubicarlo acá, aproximadamente. ¿Sí? 753 años antes de que naciera Cristo. Si yo en cambio les mandara a ubicar el año 476 después de Cristo, que es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, deberíamos ubicarlo los años posteriores a Cristo o después de Cristo, y sería aproximadamente por acá. Si todavía siguen con dudas y no lo entendieron bien, vamos a hacer ejercicios que permitan la práctica de este elemento fundamental para la historia.